Ya ha pasado tiempo y el panorama se antoja todavía sombrío y lleno de incertidumbre, como podemos ver. Además, la ciudadanía, no solo la española, también la de otros países, asiste resignada a las recomendaciones de aquellos organismos que no supieron o no quisieron ver lo que se nos venía encima y que parecen incidir con sus medidas en el castigo a los más vulnerables o, en su defecto, a quienes nada han tenido que ver con este auténtico desastre financiero. Creo que no falta la verdad al asegurar que los reguladores de los mercados y las agencias de calificación, que parecían encontrarse de vacaciones mientras el mundo se precipitaba hacia el abismo, incomprensiblemente abierto, volvieron de ellas para juzgar con arbitrariedad y severidad injustificada, en muchos casos, a muchas de las economías occidentales. En otros casos, sirvieron de coartada a especulaciones a corto plazo, causando un daño inmediato a las políticas económicas y sociales de algunos gobiernos que pretendían reparar los estragos causados sobre la economía y el empleo por la frivolidad especulativa y la ceguera de los responsables de la crisis. Y si ahora, 3 años después, se nos presentan como paradigma de crecimiento económico a los países emergentes y además se nos dice que la Unión Europea, si no reacciona, va camino de su decadencia, la pregunta inicial de si tiene futuro el capitalismo debe cambiarse por la de si siguen teniendo futuro las democracias y los derechos humanos. Porque mucho me temo que ante esta situación de incertidumbre, consecuencia de la crisis global, toda la construcción de los derechos de tercera y cuarta generación de la segunda mitad del siglo XX pueden quedar progresivamente desmantelados. Mucho me temo también que los que miran embelesados a estas economías cuando hablan de productividad no se refieren a capital humano, a empleos de calidad, a educación, a formación, a I+D+I. Sospecho más bien que piensan en menores gastos laborales, menores impuestos, menores derechos de los trabajadores, menores condiciones de salud y seguridad en el trabajo y como objetivo, por supuesto, el adelgazar el modelo social europeo. Conviene no olvidar que China, India, junto con Rusia, son, según Transparencia Internacional, las economías desarrolladas más corruptas, las que acumulan deuda soberana y al tiempo mantienen las mayores bolsas de pobreza y en donde los derechos humanos brillan por su ausencia. Y lo cierto es que aquellos países donde los derechos humanos son consustanciales al sistema, se dispara la deuda pública y está en entredicho no ya si se reducirá el actual nivel de vida, sino el de las futuras generaciones. Y es cierto también que aquel gran capitalismo que era la solución a todo, una vez más, es incapaz de autorregularse y siguen sin querer normas. Eso sí, hasta que nuestras economías vuelvan a abrirse al borde del abismo y entonces los poderes públicos se vean obligados a hacer un paréntesis en la economía de mercado, como se llegó a exigir sin rubor no hace mucho tiempo. Como decía recientemente Alain Tourón, ya no hay pensamiento en las derechas en el poder. Su única gran tendencia es la xenofobia y la gran tendencia de la izquierda es la búsqueda de una vida sin contratiempos. Hoy no hablamos de política de recuperación, hablamos de rigor, gestión y austeridad. Los gobiernos se ven obligados a reducir gasto social y con ello se acrecientan las desigualdades sociales. Y consecuencia de ello crece, como estamos viendo, la indignación de los ciudadanos. Y los responsables de esta situación, sin ninguna autocrítica, todavía nos siguen dando recomendaciones. Con todo esto, la pregunta es si hacemos del progreso el objetivo de la humanidad o a la humanidad el objetivo del progreso. Incluso saber qué modelo de progreso queremos y pretendemos que sea universal. Y, por supuesto, cuál no lo es. El de la especulación, el de la codicia desmedida, el que deteriora el medio ambiente, el que nos conduce irremediablemente a la locura de la destrucción. Porque salvaguardar la vida, la nuestra y la de futuras generaciones en condiciones para todos de humanidad, paz, dignidad, libertad, bienestar y solidaridad no es solo una necesidad, sino que es un auténtico deber moral. Y es un deber que solo podemos afrontar desde los mismos principios que inspiraron el liberalismo ético y político, aquel representado entre nosotros por la institución libre de enseñanza. Ciencia y conciencia, que diría Fernando de los Ríos. Ciencia y conciencia, es decir, conocimiento, ilustración, razón crítica, libre espacio público fundamental para la información, la formación, la educación y el diálogo en el marco, a su vez, de una ética de convicciones consecuentemente responsable. Dicho de otra manera, desde la democracia, desde los derechos humanos, con los mismos principios inmutables de la mejor ilustración en la que se inspiran y ya procedan estos de la vida anglosajona de Stuart Mill, de la francesa de Voltaire
o Rousseau, o de la alemana de Kant, racionalista y ética. En este momento de parálisis de los estados, de inanición en el mundo de las ideas, de desconfianza hacia la política, bien podría recordarse las palabras de Kant: atrévete a saber, atrévete a pensar. Es el lema de la Ilustración, la salida del hombre de su culpable minoría de edad. Y uno es culpable de esa minoría cuando la causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor. Por ello quiero añadir: atrévete a actuar. Eso es lo que hay que hacer, atreverse a actuar. Y es eso, decisión y valor, es lo que nos falta ahora en Europa. Volviendo a Thoreau, nuestra impotencia económica, política y cultural no es consecuencia de la crisis, es su causa general. No podemos estar, sinceramente, por más tiempo inactivos ante la situación que nos está tocando gestionar. Tenemos, por tanto, que reivindicar más el papel de la política, pero hemos de ir de la mano de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Y esta no será una tarea fácil, ya que los ciudadanos ven que vivimos en una especie de democracia secuestrada por los intereses de los mercados. De hecho, resulta alarmante la poca o nula influencia de los estados más desarrollados frente a la voracidad sin escrúpulos del poder financiero al que no nos llevemos a engaño. La ciudadanía percibe como el único que tiene capacidad de decisión. Se tiene la percepción de que no son ellos, los ciudadanos, los más importantes, sino que priman las grandes cifras macroeconómicas y que estamos maniatados ante los designios de instituciones supranacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que además, y así se ha demostrado, han fallado clamorosamente y no en pocas ocasiones, tanto en sus previsiones como en las recetas a aplicar en diversos países, y que para el mayor escarnio no responden ante nadie de sus propios errores. Por no hablar de las agencias de calificación que actúan en una especie de monopolio y que con sus informes, muchas veces sustentados en percepciones o especulaciones, son capaces de arruinar economías o empresas sin pararse a pensar en los daños que estas calificaciones tienen para la gente y para los propios países. Por tanto, tenemos la responsabilidad de actuar contra la lejanía, el desinterés o la desafección de los ciudadanos respecto a nuestra vida colectiva. Y estamos obligados a hacerlo en todas las instancias, sean estas supranacionales, nacionales, regionales o locales, en una dirección inequívoca de mejorar la calidad democrática, porque la política sigue siendo la solución. Me van a permitir que les recuerde que existe una ética constitucional. En nuestra Carta Magna hay mandatos que nos obligan a ello, como el artículo 9, que obliga a los poderes públicos a garantizar el Estado social y democrático en el que España se constituye, y nos mandata a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y el artículo 10 de nuestra Constitución, que contiene una declaración enfática sobre cuáles son los fundamentos del orden político y de la paz social, señalando que son la dignidad de las personas, sus derechos inviolables, el libre desarrollo de la responsabilidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Esto es, en definitiva, la conciencia del andar erguido del soñar humano en un futuro mejor y en un mundo transformado, en palabras del socialista utópico Ernst Bloch. No hay otra. Tenemos que mejorar la calidad de la democracia, porque al hacerlo mejoraremos la calidad y la eficacia de las instituciones. Y mejorar la calidad de las instituciones es un requisito fundamental para que seamos mejores ciudadanos. Esta tarea nos lleva a reflexionar sobre la condición del ciudadano y de cómo éste se relaciona con el Estado, con los poderes públicos. Ese es el sentido de la democracia de nuestro tiempo. Cuando hablamos de ciudadanía y de defenderla, es obvio que no nos referimos exclusivamente al hecho de celebrar elecciones plurales y periódicas, porque esto es una condición necesaria, por supuesto, pero hay que decir que no es suficiente. Hablar de ciudadanía es querer que nos traten como lo que somos, personas adultas que nos cuenten las cosas como son y no que las oculten, que se reconozca nuestro derecho a tener derechos. Sabemos lo que es vivir como un hombre libre entre hombres libres, sabemos que nadie es igual si todos no somos iguales, porque la democracia se construye entre todos y se renueva de manera constante, no se detiene en el tiempo, es un proceso sujeto a cambios permanentes, a transformaciones que dan respuesta a una sociedad que formula a cada momento nuevas demandas. Y nuestro deber, desde la política, insisto, es dar contenido a estas demandas de profundización de la democracia. Señoras y señores, queridos amigos,
La democracia en la que creo es aquella que genera oportunidades para que las personas puedan desarrollar su capacidad de ser ciudadano, aquella que fomenta su activa participación en organizaciones civiles y políticas. Así entiendo la renovación permanente de la política. Me niego a aceptar el que se subordine todo a la voracidad infinita del mercado que devora países y ciudadanos. Es muy importante tomar conciencia sobre esto. Si no lo hacemos, el mercado se llevará por delante las libertades públicas clásicas y los derechos que han surgido en el siglo XX. Conviene recordar lo que representa el pensamiento neoliberal del consenso de Washington, los denominados neocons y teocons con su teórico Fukuyama a la cabeza, que quieren transformar nuestras democracias en democracias delegativas basadas en un pensamiento único que proclama el fin de la historia y la política y propone como única alternativa, única en exclusiva, la gobernabilidad. El resultado no es otro que la desregulación, el Estado mínimo, con menores servicios sociales, una seguridad jurídica también menor y con una ciudadanía igualmente mínima en la que los miembros de la sociedad política se limiten en exclusiva a votar, donde las consecuencias no son otras que cercenar y subordinar la soberanía popular, las responsabilidades y necesidades del Estado social y democrático de derecho que prescribe nuestra propia Constitución. Me van a permitir que les refresque la memoria. No sé a ustedes, pero después del dolor, de las muertes, después de la tragedia, lo que me provocó más pavor en la destrucción de Nueva Orleans en agosto de 2005 por el huracán Katrina fue comprobar como demostración fáctica las consecuencias de la inexistencia del Estado a todos los niveles. Inexistencia o cuando menos ineficacia en los servicios de salud, de los servicios de seguridad, individuos cuya existencia se desconocía y no sabían ni quiénes eran, pillaje, caos a todos los niveles. Esto es lo que se nos dijo. Y esto sucedió, evidentemente, en el país más poderoso de la Tierra, en los Estados Unidos. Por eso necesitamos una comunidad en la que los ciudadanos sean libres e iguales. Ciudadanos que además asuman el deber de defenderla a través de una actitud responsable, con derechos, pero, como no, evidentemente con deberes. Nuestra apuesta democrática necesita de ciudadanos activos e informados, con derechos cívicos, políticos y sociales que les permitan una intervención activa y positiva. Ciudadanos que confíen en la autonomía de la política y en su capacidad de cambiar la realidad. Ciudadanos que dejen de ser espectadores y pasen a la condición de actores. La política tiene que ser la protagonista con sus decisiones frente a la pretensión del condicionamiento mediático. Por tanto, queridos amigos y amigas, si hablamos de ciudadanos informados, resulta obvio que tenemos que fomentar la transparencia en todos los terrenos, en la política, en lo social y en lo económico. La transparencia es un objetivo esencial para las sociedades modernas cuando lo que pretendemos conseguir además es la equidad social, es la necesaria eficiencia y sobre todo la credibilidad. Y la transparencia tiene muchos prismas y tiene muchas caras. Se necesita transparencia en el sector público, en los mercados financieros, en los partidos políticos, en la universidad y también en el terreno de las entidades religiosas. Es decir, hace falta transparencia en todos los ámbitos de la vida económica y social. Hoy, con las nuevas tecnologías, en el siglo de la robótica, este es el siglo, evidentemente, de la transparencia, porque es lo que nos están exigiendo los ciudadanos. Los ciudadanos quieren saber cuál es el funcionamiento de sus órganos institucionales, cómo son sus cuentas, su situación y la evolución financiera, y qué contar sobre la opacidad de los mercados financieros. No me refiero ahora al mercado global, sino al más próximo. Y qué decir de los paraísos fiscales, donde la procedencia del dinero es más que cuestionable, como sabe todo el mundo. Mayor transparencia, evidentemente, asimismo, en la información sobre la situación de las empresas, sobre las vinculaciones de agentes, analistas e instituciones financieras, transparencia en las condiciones contractuales de préstamos, hipotecas y fondos de inversión. Por decirlo gráficamente, que haya menos letra pequeña, letra invisible en las condiciones de muchos contratos que llevan al desamparo a muchas personas que invierten y ahorran. Transparencia, como no, en los partidos políticos. Más información y más detallada sobre sus fuentes de financiación, sobre sus procesos de las elecciones internas y en la designación de puestos y cargos, sobre la toma de decisiones más significativas, sobre las incompatibilidades de sus cargos y, por supuesto, transparencia contable y evidentemente detallada. Y, como dije al principio, transparencia en las empresas, no solamente en las cuestiones correspondientes al terreno económico, también en las relativas a la responsabilidad social corporativa, incluyendo, por ejemplo, memorias amplias y detalladas sobre aspectos sociales y medioambientales que somos conscientes todos que al final los termina pagando la sociedad cuando no se cumplen
determinados requisitos. Más transparencia.